Bien. Pues nada, vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de autoterapia, según un curso de milagros. Esta es la sesión 15ª. Estamos viendo ese fantástico texto del libro Un curso de milagros que se llama Las lecciones del Espíritu Santo. El capítulo es las lecciones del amor. Llevamos 14 sesiones y hemos entrado en la tercera lección. Habíamos visto las dos primeras. La primera lección, para poder tener, da todo a todos. La segunda lección, para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Yo creo que las hemos ido repasando pues intensivamente, como hemos dicho antes que íbamos a hacer esta sesión, intensivamente. Es el capítulo 6, es el epígrafe 5. Hoy empezamos la tercera lección, que es mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Es la página 120. Utilizamos este guión para que se susciten preguntas, dudas, cuestiones. Utilicemos este guión para los grupos de autoterapia porque, hay algunas partes del libro entresacadas que yo creo que son especialmente interesantes pues para su aplicación práctica. Hemos estado viendo en este grupo de autoterapia, en un primer ciclo, las leyes del caos. En un segundo ciclo estuvimos viendo... ¿Qué estuvimos viendo en ese segundo ciclo? Ya ni me acuerdo. Fíjate. ¿Será posible que le dedicamos 20 y pico sesiones y no me acuerdo? Si es que no me acuerdo de nada, de verdad. Últimamente es como que no vivo en este mundo. Pero de despiste, ¿eh? No de otra cosa, de despiste. Alguien me lo recordará de que fue el segundo ciclo de sesiones, que me he quedado en blanco. Y este tercer ciclo de sesiones, que son las lecciones del Espíritu Santo. Los obstáculos a la paz, los obstáculos a la paz. Por Dios, échame una mano, papá, que no me acuerdo de nada. Bueno, los obstáculos a la paz. Ese fue el segundo ciclo. Y este tercer ciclo, las lecciones del Espíritu Santo, porque, son partes del libro, como venimos diciendo, que yo creo que tienen un especial interés y que pueden suscitar preguntas sobre la aplicación práctica de un curso de milagros, sobre qué hacemos con este texto, aparte de leerlo y de medio entenderlo, y una vez que lo logramos entender un poquito, qué es lo que hacemos con él, cómo lo aplicamos a nuestra vida diaria, cuáles son las dificultades con las cuales nos encontramos y cómo las soslayamos, cómo las solucionamos, cómo. Bueno, pues en estas sesiones pretendemos ir dando algunas pautas para conseguir ese resultado, esa aplicación práctica. Vamos leyendo, vamos haciendo en el fondo lo mismo que hacemos con las sesiones de lectura explicada, solo que aquí, como lo hacemos entre todos, pues vamos atendiendo preguntas, vamos solucionando dudas y vamos entre todos pues compartiendo puntos de vista sobre diferentes cuestiones que surgen, algunas de ellas muy divertidas, como ya ha ocurrido en alguna sesión anterior. Y pues como siempre decimos, cuanto más preguntas, dudas, cuestiones, planteamientos, opiniones suscite la lectura de este texto, pues más cumpliremos con el objetivo de estas sesiones del grupo de autoterapia, y menos leeremos y más tardaremos en hacer el ciclo y más sesiones habrá, pues lo de siempre, ¿no? Bien, pues nada más. Comenzamos a leer esta tercera lección.
Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Las lecciones del Espíritu Santo son claras, precisas y directas. El mismo curso nos avisa de que nos pueden parecer difíciles porque van a confrontar directamente el sistema de pensamiento que tenemos actual, que es el sistema de pensamiento del mundo. ¿Cómo que para poder tener da todo a todos? Pero si tener se logra obteniendo, apropiándome, ¿cómo que dar? ¿Qué es esto? Esto es una contradicción. Si a mí toda mi vida me han enseñado que tengo que acaparar, ¿cómo es posible que para poder tener hay que dar todo a todos? El mismo curso prevé que vamos a encontrar dificultades de asimilación, porque son ideas completamente contrarias a lo que nosotros estamos viviendo. Nos puede parecer incluso una locura, pero bueno, hemos ido explicando por qué no. La segunda lección nos decía que para poder nosotros sentir la paz, tenemos que enseñar lo que es la paz. Para enseñar lo que es la paz, pues tenemos que poner en práctica este conjunto de ideas, poco a poco, experimentando, programando. Voy a hacer esto, voy a expresarme de esta manera con la gente que me rodea, opto por este camino en vez de por este otro, y voy a ver qué ocurre, y voy a ver qué siento, y cuando renuncio completamente al ataque, poco a poco, programadamente, pues me doy cuenta de que ocurren cosas, ¿no? Esa era la segunda lección, también la hemos visto con total detalle. Y esta tercera lección, pues digamos que cierra ese círculo de lo que nos pretende enseñar la voz que habla por Dios, que todos llevamos en nuestra mente, que se va a manifestar en nosotros a través de la emoción de paz, la emoción de dicha, la emoción de júbilo que vamos a sentir cuando aplicamos estas ideas, que por ahora son meras ideas intelectuales, son meros conceptos, cuando los aplicamos a la práctica. Y entonces vemos qué ocurre, cómo me siento, cómo ha cambiado esto mi vida, en qué ha variado la percepción de ese acontecimiento en el cual por primera vez he actuado de forma diferente. Tengo un contraste. Ese contraste me ha hecho sentir mejor. Esa es la voz que habla por Dios. Eso es el Espíritu Santo. Decíamos en la sesión de lectura explicada de ayer que anecdóticamente el Espíritu Santo es una forma resumida de referirse a un compendio de influencias que nosotros tenemos en nuestra mente, todas provenientes del sistema de pensamiento del Espíritu, todas provenientes en última instancia de la divinidad, y que podemos atender a ese sistema de pensamiento poniendo en práctica algunos conceptos. No son conceptos nuevos realmente, porque cuando leemos el curso nos damos cuenta de que esto nos suena, de que de alguna forma ya lo sabíamos. Puede chocarnos intelectualmente, puede confrontarnos, porque son ideas que contradicen completamente lo que el mundo nos dice, pero internamente, profundamente, nos resuenan. Sabemos que nos son familiares, no son algo nuevo. ¿Por qué no son algo nuevo? Porque esa voz la tenemos, de siempre, está ahí. No le hacemos caso, porque ahora mismo nos fascina la referencia externa. No en vano todo este diseño está específicamente realizado para que nos fascine. Y estamos completamente creídos de que este mundo es nuestra realidad. De hecho, en este nivel, este mundo es nuestra realidad. Pero al escuchar específicamente, aplica estas ideas, aunque las reconocemos, aunque nos resuenan, pero tenemos la oportunidad de ser muy conscientes de lo que implica el contraste de aplicar esta idea nueva con lo que es nuestra vida habitual y ver qué es lo que ocurre y ver el resultado y ver cómo nos sentimos mejor. Eso el curso le llama
una enseñanza curativa, como leíamos ayer en la lectura explicada. Una enseñanza curativa porque es eficaz, porque nos hace sentir mejor. Ese es nuestro objetivo en esta vida, aprender a conseguir ese estado de paz como requisito previo para el resto del largo camino que nos queda. Un largo camino que se pueda cortar. Hay aceleradores. Este curso es un acelerador para acortar ese largo camino. En fin, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Creo que requiere un comentario previo antes de que empecemos a leer. Es un comentario previo, un poco de situación, ¿no? La tercera lección de esa voz que habla por Dios. Ya me he congelado. ¿Qué nos dice? Mantente alerta. Es decir, hay una primera lección que es, mira, el mundo te ha dicho que tener es una cosa diferente de lo que es en realidad. Para tener lo que en realidad se puede tener, lo que hay que hacer es compartir, es dar. La segunda lección se refiere precisamente también a ese acto de compartir, pero esta vez, en vez de compartir lo que estás compartiendo es el objetivo final, que es esa sensación de paz. En el primero te compartes de muchos modos y maneras, en muchos grados, de forma espiritual, de forma emocional, de forma material. En el primero te compartes, en la primera lección te compartes, en la segunda lección estás compartiendo el objetivo final de esta enseñanza, que es ese estado de paz. Lo has logrado, lo has experimentado, y como no puedes evitar enseñarlo, conscientemente pones como ejemplo los comportamientos que se derivan de esa idea. La idea de la paz, la idea de la renuncia al ataque. Y de esa forma estás compartiendo esa enseñanza que has obtenido. Se podría hilar incluso de esta forma. Con la primera lección, poniéndola en práctica, consigues una cosa, la paz. Con la segunda, aprendes lo que es esa paz al compartirla y al dar el ejemplo a los demás. ¿Qué nos implica esta tercera lección? Que seamos conscientes de todo este proceso. Mantente alerta, mantente vigilante. Hay varias partes en un curso de milagros en las que el autor nos dice que él no puede decidir por nosotros lo único que es nuestra responsabilidad absoluta, que es estar alertas, estar vigilantes, para poder, llegado el momento, tomar la decisión en favor de esa voz y no en favor de la voz del ego, que es aquella bajo la cual ahora mismo estamos completamente auspiciados, dominados, influidos. Mantente alerta. Mantente alerta ¿en favor de qué? Dice dos cosas, literalmente, en favor de Dios y en favor de su reino. En favor de Dios. Bien, muchas veces hemos hablado de que nosotros realmente podemos tener una medida de lo que ha significado para nosotros el proceso de separación cuando nos damos cuenta de cómo es nuestra relación con ese ser que tanto el mundo como la espiritualidad nos dicen que es nuestro creador. Aunque
el mundo lo establece como una idea distorsionada por el ego, y nosotros hemos aplicado a la palabra Dios un mito, y aunque la espiritualidad nos corrija y nos dé la verdadera aproximación, indicio de lo que puede ser ese ser que nos ha creado, dos ideas completamente diferentes, aunque no estamos ahora mismo en condiciones de comprender la naturaleza completa de ese ser que nos ha creado, pero sí que podemos tener una medida de cómo es nuestra relación con ese ser, sea cual sea finalmente la idea que tengamos de él, por el grado de intimidad que tenemos con él. ¿Cuál es el grado de intimidad que tenemos con él? Seguramente la respuesta será, pues, sí, bueno, de vez en cuando tengo alguna intimidad con él, me acuerdo cuando tengo algún problema, me acuerdo cuando voy a la iglesia, me acuerdo de vez en cuando, pero realmente no tengo el grado de intimidad que se supone que debería tener en reconocimiento de aquello de lo cual provengo y de lo cual dependo completamente. Mantente alerta en favor de Dios, en primer lugar, como idea de Padre amoroso. Padre amoroso es una semántica que nosotros aquí sí que podemos entender algo más. Es una forma de explicarnos a los que estamos en este nivel qué puede significar, qué sentido puede tener esa relación de ese ser con nosotros, ¿no? Padre amoroso. En ese sentido, nos valdría esa semántica para decir, bueno, ¿y qué intimidad tengo yo con este Padre amoroso? Pues más bien poca, ¿no? En cualquier caso, eso a cada uno le da la pauta de el grado de alerta que mantiene en favor de Dios. Quizás cuando nosotros, mejor dicho, interioricemos lo que implica la naturaleza de ese ser, la nuestra y la especial relación que nos vincula, lógicamente mantenernos alerta de ese ser será algo natural, algo automático. Ahora mismo no ocurre. Por eso esta tercera lección nos lo recuerda. Mantente alerta en favor de Dios. ¿Por qué? Pues porque para ti lo es todo. Es que en última instancia eres Él. Hasta ese punto llega. Entonces, ¿cómo vas a recuperar conciencia de lo que eres si no recuperas conciencia de lo que provienes? Ese es el significado final de mantente alerta en favor de Dios. Hay una segunda parte de la frase. Mantente alerta en favor de su reino. ¿Cuál es su reino? Pues su reino es su naturaleza. Es lo que implica esa figura. Esa figura no es una figura que simplemente está quieta e inerte. Es una figura que se desenvuelve según un paradigma concreto. Aquí le llamamos el sistema de pensamiento del espíritu. Podríamos resumirlo esquemáticamente como el paradigma del amor infinito. Ese es el reino de Dios. Son más cosas. Es conocimiento en contra de percepción. Es abundancia en contra de escasez. Es ilimitación en contra de la limitación que sufrimos aquí. Son toda una serie de símbolos semánticos que podemos utilizar desde aquí más o menos para tener un indicio de lo que es ese reino. Entonces, mantente alerta en favor de ese ser del cual provienes y de lo que implica provenir de ese ser, de lo que implica su naturaleza, porque es compartida contigo, porque es la tuya. Mantente alerta en favor de aquello de lo que vienes y de cómo es
aquello de lo que vienes. Porque si no te mantienes alerta en favor de esas dos ideas, no vas a poder recuperar conciencia de lo que tú eres en realidad. Ese es un poquito esquemáticamente lo que sería esta tercera lección. Pero bueno, vamos a empezar a leer y no vamos a empezar a leer todavía porque surge una primera pregunta. Y por supuesto, pues en estas sesiones le damos prioridad a las preguntas. Dice Victoria: la comunicación con Dios ha de ser continua. Yo la siento como una voz serena y contundente que me habla cuando yo se lo pido unas veces, otras veces solo siento presencia callada. Sí. Digamos que de alguna forma finalmente la relación con Dios, aunque nosotros podemos recibir ideas del exterior, indicios, podemos recibir ideas de la religión, podemos recibir ideas de la espiritualidad, de los diferentes movimientos, de un curso de milagros, pero al final la relación con Dios es una experiencia individual. Por lo tanto, es experiencial, no es intelectual. Intelectualmente podemos tener un indicio de lo que implica que alguien nos ha creado y que provenimos de él. Pero la verdadera relación comienza cuando tú empiezas a sentir que ese ser forma parte de tu existencia de una manera completa. Entonces, los indicios, las ideas, los conceptos, no debiesen ser un fin en sí mismos, debiesen ser un medio para empezar a tener una aproximación a lo que es esa naturaleza desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista interno. Ese conjunto de ideas nos hablan de una forma esencial, nuclear, central, básica, de que nosotros podemos llegar a sentir la presencia divina a través de la relación con los demás. La relación con los demás, el curso se harta de decir que es un recurso de aprendizaje extraordinario. Es el no sin mi hermano que decimos en todas las sesiones. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina es compartida, porque fuimos creados en un acto de compartir y porque no podemos recordar lo que somos si no lo hacemos ya desde aquí emulando esa naturaleza de compartir. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos aquí en este nivel de experiencia más a mano? Las relaciones. A partir de toda esa puesta en práctica, se puede sentir, como dice Victoria, una comunicación con Dios continua. Como dice, yo la siento como una voz serena y contundente. Se siente internamente. No estamos aquí capacitados por la limitación que tenemos ahora mismo para oír esa voz. Pasará todavía mucho tiempo, y nunca mejor dicho, tiempo, hasta que podamos oír esa voz. No la podremos oír claramente hasta tanto volvamos a recuperar ese estado de comunión con Él, al que el curso le llama estado de mentalidad uno, cuando regresemos al conocimiento y salgamos de la percepción que implica este diseño. Mientras, pues tendremos que ir sintiéndola cada vez más serena, cada vez más contundente. Y de esa forma ir avanzando. Las pautas, poner en práctica esa enseñanza concreta.
que ya hemos dicho antes que es una enseñanza que no es nueva para nosotros, que a todos nos resuena, que a todos nos es familiar. En algún punto del libro dice poéticamente que es una musiquilla que hemos olvidado y de la cual solo recordamos algunas notas, pero que nos es familiar. Y es esa musiquilla, esa sensación de, como algo cada vez mayor, una presencia que te envuelve. ¿De acuerdo? Bueno, pues empieza así esta tercera lección. Dice el punto 1. Hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y tiene que hacerlo. Habíamos dicho también que, de hecho, esa voz que habla por Dios y que nosotros conectamos con ella a través de la emoción, es la única voz que puede evaluar, porque es la única voz que en este nivel de la experiencia sabe perfectamente evaluar y juzgar. Cuando nosotros oímos en general en todas las corrientes espirituales que no debemos juzgar, no es que juzgar en sí sea intrínsecamente malo. De hecho, la actividad intelectual implica hacer juicios, sino que como no estamos preparados para juzgar, porque nuestra mente está muy limitada y muy distorsionada en este nivel del sueño, del diseño, lo único que vamos a conseguir es hacernos daño a nosotros mismos con nuestros juicios. Pero una mente que conoce absolutamente todo lo que envuelve una determinada situación, que conoce absolutamente todo, cosa que no nos ocurre a nosotros, esa mente sí está preparada para juzgar y para evaluar, y siempre juzga y evalúa correctamente. ¿De acuerdo? Nosotros, pues, ya hemos dicho muchas veces, casi no hay dos personas que se pongan completamente de acuerdo en un juicio, y nosotros mismos en diferentes momentos del tiempo juzgamos de forma diferente. ¿Qué estabilidad, qué consistencia, qué congruencia tiene ese juicio? Sin embargo, cuando uno tiene todo el conocimiento necesario para poder evaluar o juzgar, siempre lo hace en el mismo sentido. En el sentido correcto, en el único sentido en el que se puede hacer. Aquí podemos juzgar cada una de las personas, cada una de los 6.000 millones de personas que estamos en este mundo, podemos juzgar una situación de forma diferente. Y ahí se ve por qué no es conveniente que emitamos juicios y nos fiemos de ellos, porque no vamos sino a fortalecer la falsedad en nuestra mente. Y sí que tenemos que empezar a reconocer, no estamos preparados para juzgar. Pero no porque lo diga la espiritualidad, porque nosotros mismos comprobamos cómo al cabo del tiempo una decisión que habíamos tomado, que en aquel momento nos pareció la más acertada, y pasados los meses, los años, los días, nos damos cuenta de que fue la peor, y viceversa. ¿De acuerdo? Sencillamente tenemos a nuestro alcance comprobar cómo los juicios pues no son algo para lo cual estemos preparados aún. Dice, hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y tiene que hacerlo. El Espíritu Santo separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejas que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso allí. Tu mente no es nada más que esta parte consciente de tu mente. Tu mente es algo mucho mayor. Incluso aquí reconocemos que hay una parte de nuestra mente que está velada. Le llamamos el inconsciente. Lo que nos enseña la espiritualidad es que en el estado en el que estamos ahora, la parte consciente es muy pequeñita y la parte inconsciente es muy grande.
Por eso está hablando aquí que esa voz que nos acompaña, esa parte personal de Dios que tenemos todos en nuestra mente, allá donde quiera que vayamos dentro del sueño, siempre nos va a permitir tener una referencia. Sea cual sea la situación, sea cual sea la época, sea cual sea el sistema cultural, social, económico en el que nos desenvolvamos, siempre tendremos una referencia infalible. La referencia infalible, la hemos dicho muchas veces, es la emoción de paz que te va a producir un pensamiento y el comportamiento subsiguiente y la experiencia que tengas de ese comportamiento y de ese pensamiento con respecto a otro pensamiento aplicado a la misma situación. Es decir, que indistintamente de cuáles sean las circunstancias externas que nos rodeen, indistintamente del sistema de creencias en el cual estemos inmersos en ese momento, en qué país, en qué época, con qué corrientes ideológicas, da igual, siempre vamos a tener una forma de evaluar infalible, que es si lo que nosotros tenemos que decidir nos va a proporcionar una sensación de paz o no. Y ahí muchas veces hemos dicho que esa sensación de paz no debe confundirse con otras sensaciones de euforia o de alegría, porque estas pueden provenir de circunstancias en las cuales nosotros nos sintamos alegres pero no estemos en paz, ¿de acuerdo? Hay que saber también identificar cuál es esa paz serena, como dice Victoria, profunda, que te produce lo que el curso denomina en otros puntos ese instante santo, ese instante en el cual hay una completa ausencia de preocupaciones, una completa ausencia de miedo, en el que algo se alinea interiormente. Ese medio por el cual nosotros recibimos la señal de que estamos alineados con esa voz, que es la subsiguiente sensación de paz que vamos a obtener tomando una determinada decisión y no la otra, es infalible. Por eso el Espíritu Santo separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejas que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso allí. Está en nuestra mente ese patrón, esa vara de medir, ese contraste, está en nuestra mente y se manifiesta a través de la emoción. ¿De acuerdo? Bueno, continúa diciendo: el Espíritu Santo, con vistas a reforzar el reino en ti, con vistas a reforzar la conciencia de la naturaleza divina en ti, el reino es la conciencia de la naturaleza divina en ti, con vistas a reforzar esa conciencia de lo que eres en realidad, conserva lo que está de acuerdo con esa luz y acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo con el reino. Fíjate que me está dando la sensación de que esto lo habíamos leído antes, pero pues igual estamos haciendo una relectura de lo que habíamos hecho en la última sesión del grupo de autoterapia, pero no pasa nada. Me ha parecido ahora al leer esto. Bueno, vamos a atender el comentario de Marley. Dice Marley: yo llevo poco tiempo estudiando el curso y voy por la lección 97. He leído en algún lugar sobre la transigencia y también lo he escuchado en algún vídeo.
La transigencia. Pues has oído bien. La transigencia es la concesión que tú acabas haciendo al sistema de pensamiento del ego debido a autoengaños que te produces a ti misma. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay una cosa que el curso repite bastante a menudo, y es que el aprendizaje que nos produce el comprender estas nuevas ideas y ponerlas en práctica no va a ser total hasta que no sea de aplicación general. Es decir, yo me hago el propósito de empezar a contemplar, por decirlo de una forma bíblica, a mi hermano como a mí mismo. Y entonces empiezo a comportarme y a percibir y a ver a los demás de una forma diferente a como lo hacía antes. Pero, sin embargo, no lo hago de forma generalizada. Excluyo algún grupo de personas a los cuales no puedo aplicar esa nueva forma de verles. Voy a seguir teniéndoles apartados y excluidos. Lo hago con casi todo el mundo menos con ellos. Esa exclusión, esa excepción a la aplicación de esa regla que impide que sea generalizada, es lo que podría denominarse una transigencia que te va a impedir obtener el aprendizaje total que te ofrece esa enseñanza. Esto, pues, habitualmente se pone un ejemplo que se entiende muy bien. El agua hierve a 100 grados. Tú puedes calentar el agua y que llegue a 80, 85, a 90, 95, casi has aplicado de forma generalizada una enseñanza, está muy caliente, pero no hierve hasta que llega a 100. Es decir, no puedes hacer transigencias con esta enseñanza, porque una sola transigencia implica que no has interiorizado completamente esta enseñanza. Y esta enseñanza, lo que te habla es de tu naturaleza. Tu naturaleza, como la misma semántica dice, tiene que ser algo que te salga de forma natural. Si no te sale de forma natural en todas las situaciones sin excepción y sin planteamiento, no, es que a mí me sale en todo, en general, yo me comporto con todos mis hermanos de la misma forma. Si eso no ocurre, no has recordado, no has comprendido, no has interiorizado, no has asimilado lo que es tu naturaleza todavía. Esa pequeña transigencia que te impide hacer una aplicación generalizada es lo que te impide reconocerte a ti mismo completamente tal cual eres y obtener ese aprendizaje de forma total. Esa pequeña transigencia es la que te va a impedir el acelerar en este proceso de reconocerte a ti mismo. ¿De acuerdo? Dice Victoria, transigir es claudicar, resistirse a lo verdadero que es el ser. La transigencia es recuerdo del ego. A ver, la transigencia podría ser una forma de camuflar el que nosotros aún seguimos valorando la ilusión. Podemos vestirla de muchas formas. Podemos describir esa transigencia de muchas maneras. Podemos justificarnos de muchas formas el que nosotros no logramos hacer una aplicación generalizada
podemos, pues de alguna forma poner excusas. No, es que yo casi, pero resulta que no llego a aplicar de forma completa porque, por ejemplo, la renuncia completa al ataque. No, yo soy un ser muy pacífico, pero llega un momento en que una persona que me saca de quicio y pone el dedo en la llaga y ha conseguido que yo estalle en ira, ¿no? Bien, nosotros estamos en una fase de aprendizaje. No pasa nada. No pasa nada. Pero lo que sí tenemos que saber, porque es importante que seamos conscientes de ello, es que si esa fase de aprendizaje no se completa en el sentido de que hagamos una aplicación generalizada, si el agua no se eleva su temperatura a 100 grados, no se evapora. Si nosotros no logramos hacer una aplicación generalizada, el aprendizaje cualitativamente determinante no se va a producir. En ese sentido, transigir es claudicar. En ese sentido, transigir es autojustificarse con engaños el que tú estás en una situación en la que realmente no estás. Resistirse a lo verdadero que es el ser, efectivamente, resistirse, porque hay una cosa que nos dice el curso. Esa excepción a la aplicación generalizada de una idea, esa excepción, ese último grado de temperatura, es suficiente para que el agua no se evapore. Esa excepción es suficiente para que no se produzca un cambio de mentalidad cualitativo que determine el paso a otra situación evolutiva. Entonces, oye, si nos ocurre a todos, si pues cada uno aprende al ritmo que puede, si es complicado, se percibe como complicado, bien, si todo eso está muy bien, pero no nos engañemos. Aquí el curso es muy claro. El agua hierve a 100 grados, no a 99, ni a 95, ni a 90, a 100. Y entonces nos lo dice en muchos casos. La aplicación debe ser generalizada para que se produzca un cambio de mentalidad cualitativamente determinante y nos haga dar ese salto al siguiente escalón. Si no podemos estar alzando el pie y casi llegamos al siguiente escalón, casi, pero si no acabas de posar la planta del pie en la siguiente huella de la escalera, no das el paso, por mucho que hagas el intento y casi llegues, ¿no? En ese sentido, pues las transigencias nos pueden parecer muy justificables. Oye, no, yo estoy casi, bueno, sí, está muy bien que casi, está fenomenal, pero no te autoengañes, hasta que no sea completo, hasta que no llegue el agua a 100 grados de temperatura, no hierve. Dice Marley, de nuevo, entonces, ¿esto significa que estoy interfiriendo con el ego en la comunicación con el Espíritu Santo? Bueno, esto significa, lo dice el curso muy claramente en algún sitio, significa que estás alternando entre ambos sistemas de pensamiento. Esta alternancia entre ambos sistemas de pensamiento se va a producir durante un tiempo hasta que te des cuenta tú perfectamente, hasta que te des cuenta de que lo único que te hace sufrir y que no te lleva a ningún sitio. Con una actitud activa, comprometida, esforzada debido a la motivación que te produce sentirte mejor, podrás acelerar ese proceso y acortar el periodo en el que alternas entre ambos sistemas de pensamiento. Con una actitud pasiva, al final conseguirás el mismo resultado, pero habrás sufrido muchísimo más tiempo. Ahora, claramente llegará el momento
en el que te sea insoportable de todo punto, sostener ambos sistemas de pensamiento contradictorios, porque te va a producir un desajuste interno, un conflicto, un resquemor, una quiebra de tu sentir interno que al final no vas a soportar. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que quiero yo en realidad? ¿Quiero sentirme bien o no? Es posible que la respuesta sea no, y tenemos que ser, en ese sentido, honestos. Mira, no, todavía valoro la ilusión, todavía no me he dado con la cabeza las veces suficientes contra el muro como para que ya se me haga insoportable. Es que necesito unas cuantas más. Y de esa manera, al menos, tenemos responsabilidad sobre lo que ocurre. Porque, fijaos, el mecanismo de la proyección nos puede despistar. El mecanismo de la proyección es, pero vamos a ver, en mi caso no se aplica porque yo tengo unas condiciones de vida deplorables. El mundo conmigo ha sido completamente injusto. Mira dónde he nacido, mira mis padres cómo me maltrataban, mira después el marido que he tenido y los hijos que he tenido, mira mis condiciones económicas, mira las enfermedades que he sufrido. Y eso nos avisa el curso. Eso es el mecanismo de la proyección, por el cual derivas tu propia responsabilidad fuera de ti y lo intentas justificar. Eso es como tirar la llave de tu evolución al fondo del mar. Ah, no, es el mundo el que es injusto conmigo. Yo no tengo nada que ver. ¿Qué podría haber hecho yo en mis circunstancias? Ese es el máximo engaño del ego. Asumir la responsabilidad es decir, bien, vale, de alguna forma, en algún nivel de mi mente al cual no accedo, pero empiezo a reconocer que yo mismo, de alguna forma, soy responsable de todo lo que me ocurre. Hay una frase del curso muy bonita: soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo cuanto me sucede yo mismo lo he pedido y me sucede tal como lo pedí. La tenéis en alguno de los capítulos, es una especie de mantra muy, muy interesante para aprenderse. En cuanto asumes tu responsabilidad, dices, bien, yo me he diseñado esta secuencia de vida. Quiere decir que mi mente todavía está bastante distorsionada y estoy bajo la influencia intensa de esa personalidad que es el ego, que lo que quiere es obtener sufrimiento. Pero esta nueva enseñanza me da una nueva perspectiva, y es que yo soy el que de alguna forma ha contribuido a tener esta experiencia, y puedo ver de otra forma todo esto. Esa experiencia está establecida. Quizás no tenga demasiado margen para modificarla, pero sí puedo verlo de otra forma. Y el mero hecho de verlo de otra forma es lo que va a hacer, contestando ya a lo que comentabas ahora mismo, Marley, empezar a poner en evidencia al ego para que no interfiera en tu decisión de hacer caso al espíritu. Vamos a estar alternando un tiempo. ¿Cuánto tiempo va a ser? Pues hasta que nosotros decidamos permitir que el ego se ponga en evidencia y darnos cuenta realmente de que siempre que actuamos conforme al sistema de pensamiento del ego, va a haber un sufrimiento. Y entonces poco a poco vamos identificando que lo que nos hace sufrir es eso. Y ahí eliminaremos esa interferencia que se produce. Y entonces detectaremos que nuestras transigencias, aunque nos parecen justificadas, dadas las circunstancias de este mundo cruel que me maltrata, esa justificación cada vez nos parecerá un argumento menor, porque nos iremos dando cuenta poco a poco de que en cuanto asumes responsabilidad y ves de otra forma, eso hace que el contraste en tu experiencia entre elegir seguir al ego y elegir seguir al espíritu se hace cada vez más palpable y dices, pero bueno, si siempre caigo en lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, al final,
entre que estás harto de sufrir y que empiezas a ver claramente la razón por la cual sufres, que no es otra sino tu forma de percibir las cosas, pues entonces acabas obteniendo ese aprendizaje. Cuando has obtenido ese aprendizaje, dices, bueno, para obtener este aprendizaje he estado una época con una lucha interna tremenda para al final, después de tantos años de sufrimiento, acabar comprendiendo qué es lo que ocurría, pues que me sirva a mí también para, en otros aspectos en los que aún tengo que dejar de sufrir porque aún no he conseguido ver las cosas como realmente son, que me sirva para darme cuenta de que puedo motivarme a conseguirlo antes, puedo poner en juego esta alerta en favor de Dios y de su reino, que me va a permitir tener claro todo este proceso que ya he vivido, que he monitorizado, que me ha servido para poner en evidencia el sistema de pensamiento del ego que me hacía sufrir. Ahora lo pongo en otra cuestión y ya tengo un bagaje, ya tengo una experiencia, ya tengo una expertise, y entonces va a durar menos, ¿de acuerdo? Dice Victoria, entonces yo lo veo como complacencia en el error. Sí. Sí. A veces no es sencillo cuando tú valoras la ilusión. En este caso la ilusión puede tomar muchas formas, ¿no? Tú valoras el sufrimiento. ¿Qué es la enfermedad? Sino algo ilusorio que tú crees más valioso que la salud por alguna razón. La enfermedad en el cuerpo es un efecto. La causa es una creencia en que hay un sistema de pensamiento de sufrimiento que para ti tiene más valor. El curso te da algún ejemplo. Un ejemplo puede ser, yo que me siento culpable, como he proyectado mi culpa sobre Dios y por lo tanto le veo malo y le veo castigador, y al no dejar de sentirme culpable veo que me merezco castigo y que Él me lo va a proporcionar. Si yo empiezo a castigarme en vida, todo esto por supuesto es inconsciente, mitigaré ese deseo de castigo de ese Dios amenazador que veo por haber creado un mito a causa de la proyección de mi propia culpa. Y entonces estoy valorando la enfermedad de alguna forma, inconscientemente. Otro ejemplo que te da el curso es, yo valoro la enfermedad porque hago sentir a los demás culpables y por lo tanto recabo su atención sobre mí y les obligo a estar pendientes de mí y a cuidarme. Y entonces yo valoro eso. Entonces, bueno, en este proceso te tienes que dar cuenta de qué es lo que más valoras, ¿no? Eso sería la complacencia en el error. Lo que pasa que, bueno, la complacencia en el error solo se da cuando después de haber comprendido, por ejemplo, con esta explicación, yo lo siento, pero alguna vez se tiene que comprender, cuando después de haber comprendido con una explicación, venga de donde venga, que estás en el error, aún así sigas todavía durante un tiempo complaciéndote de la valoración que le das al error. Eso es lo que dice Victoria, de verlo como complacencia en el error. Sé que es un error, pero lo sigo valorando. Lo que pasa es que, bueno, eso aumenta el grado de conflicto en tu mente, porque tú no puedes esquivar cuando comprendes que estás en el error y aún así sigues en el error, no puedes esquivar el grave conflicto que te supone esa contradicción. Pero bueno, si sé que esto es un error, ¿qué es lo que hago yo para seguir aquí? Y entonces, ese conflicto que sube de nivel es precisamente lo que te hace que sea insoportable permanecer en el error con complacencia demasiado tiempo. Al final no vas a poder.
de forma natural vas a aprender y vas a salir del error. La pregunta es, ¿cuánto quieres sufrir hasta que eso ocurra? Puedes evitarlo inmediatamente. Dice Ale, ¿entonces nunca voy a aprender? Cuesta trabajo generalizar, lo digo por mi suegra. ¡Ay, qué maestras tan estupendas son las suegras! Tanto como los hijos, tanto como los padres. Ahí está el recurso de aprendizaje extraordinario que supone la relación con los demás. Pues sí, Ale, esa es la transigencia que estás realizando para no aplicar de forma generalizada el sistema de pensamiento del espíritu. Es que mi suegra, claro, muy entrometida toda la vida. Bueno. Todos tenemos un hermano tipo suegra que de alguna forma, bueno, pues nos cuesta muchísimo más ver cómo realmente es, pues debido a los traumas, a esos condicionamientos que seguimos teniendo. Y bueno, pues ¿qué ocurre? Que cuando comprendes claramente que la excepción de esos 2 últimos graditos para alcanzar los 100 van a impedir el cambio cualitativo, esa idea pues acabará siendo para ti insoportable y entonces te servirá para hacer esa aplicación de forma generalizada. Puedes evitarlo antes y ahorrarte todos esos años de sufrimiento. Recordemos que dice el curso de los milagros colapsan el tiempo porque te ahorran todo el tiempo que necesitarías para obtener un aprendizaje sin ellos. Con ellos te lo ahorran. Un milagro es un cambio de mentalidad aplicado hasta que se interioriza. Y entonces lo que iba a ocurrir de todas formas de modo natural, y es que al cabo de el tiempo, sea cual fuera de la duración de este, acabarías aprendiendo porque al final se te volvería insoportable esa situación, pues con el milagro acortas y debido a esa motivación de sentirte bien en conjunto con el contraste que te hace ver, oye, es que la complacencia en el error ya tengo claro a dónde me lleva, ¿no? Pues al final puede servirte para mantenerte alerta en ese punto específico. Motivarte a realizar un experimento concreto en ese punto específico. Bueno, Ana Isabel dice, estar alerta cuando una situación proviene del ego o del ser. Sí, eso sería fantástico, el llegar a mantener esta alerta las 24 horas del día en todos los aspectos de nuestra experiencia. Esa sería la aplicación generalizada. Ese es el objetivo al cual tenderemos, mientras vayamos escalón por escalón, pasito a pasito, conformémonos con irlo aplicando a situaciones muy concretas, muy localizadas y sencillitas, para ir viendo que son factibles, que se puede conseguir, y ese pequeño logro de sentirte bien se puede ir aplicando cada vez a más cuestiones. Esa idea tendencial nos la cuenta el curso. Oye, el agua hierve a 100 grados, pero tú no vas a poder empezar en el grado 90. Tienes que
aplicar la temperatura y conseguir 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llegues a 100. No te puedes ir a fijar al 100. Tienes que ir pasando por todos esos grados. Tienes que ir aplicando en todas las circunstancias de tu experiencia, poquito a poquito, desde lo más sencillo hasta lo más complicado, hasta ir consiguiendo que de forma natural vayas generalizándolo, sin olvidarte de esos dos últimos grados, porque no se producirá el cambio cualitativo, evolutivo, determinante, hasta que llegues a esa generalización. Pero no puedes hacer el bypass espiritual del que hemos hablado en otras sesiones y decir, no, yo ya soy un remanso espiritual y entonces paso al grado 90 directamente. No, porque eso contradiría la ley de causa y efecto. Sería magia, ¿de acuerdo? Y la magia no existe. Como mucho la prestidigitación. Dice Cripti. Hola Iván, ¿cómo generalizar de corazón? ¿Haciéndolo mecánicamente sin sentirlo hasta que se vuelva natural? No. Es una pregunta interesantísima. Lo interesante de esta pregunta no es la respuesta, que es no, sino el comprender perfectamente por qué la respuesta es no. No te puedes desconectar de la emoción. Hacer algo mecánicamente sin sentirlo te desconecta de la emoción y la emoción es el único medio que tienes para conectar con el sistema de pensamiento del espíritu, es decir, para detectar cuándo has conectado con el sistema de pensamiento del espíritu o detectar cuándo has conectado con el sistema de pensamiento del ego. Si uno se desconecta de la emoción, pierde esa guía extraordinaria, infalible en toda circunstancia, momento, lugar o situación de la que hablábamos antes. Tampoco debe uno conectar obsesivamente con la emoción, porque entonces le bloquea. La emoción es una señal. Lo que nos señala la emoción es que nos hemos identificado con un sistema de pensamiento verdadero, el del espíritu, o falso, el del ego. Cada uno tiene su propósito. El del ego tiene el propósito de que sufras. El del espíritu, que te liberes de ese sufrimiento. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? Me siento de esta forma. ¿Estoy todavía identificado con el sistema de pensamiento? Me siento mal, del ego. Me siento feliz, me siento en paz, me siento... El otro día decíamos que la semántica dicha y júbilo representa mejor ese estado de paz que la semántica alegría y felicidad, porque la semántica alegría y felicidad están más manoseadas por la publicidad y entonces, como decíamos el otro día, puede ser que el Porsche en la playa te haga sentir muy alegre, pero no estés en paz, ¿eh? Entonces, ¿cómo generalizar de corazón? Pues es sencillamente cada vez que te sientas mal, manejar, hacer una prospección en tu mente y llegar a cuál es esa idea que te hace sentir mal. Primero identificarla. ¿Qué es lo que me está haciendo sentir mal? ¿Qué es lo que estoy viendo erróneamente aquí? Y a partir de ahí, comprender, aplicando la nueva enseñanza a esa situación. Me siento mal porque tengo todavía este sistema de creencias. Me siento mal porque todavía valoro las cosas del mundo. Vale, no pasa nada, perfecto. Ya iré restando valor a las cosas del mundo cuando vaya viendo
que restarle valor a las cosas del mundo me hace sentir mejor. Mientras, una idea tendencial, voy a tender hacia ella. Pero hay que estar alerta en favor de tomar conciencia del reino de Dios, de tomar conciencia de que hay ideas que me hacen sentir mal e ideas que me hacen sentir bien. Hay que estar alerta. Estar alerta quiere decir, me siento mal. ¿Por qué? Seguro que estoy identificada con un sistema de pensamiento de oscuridad. ¿Cuál es? Ah, es ese. Sigo percibiendo esta situación erróneamente. Vale, no pasa nada, pero ese ejercicio de identificación es como se pone de manifiesto el estado de alerta. ¿De acuerdo? Esa es la forma de ir generalizando. Si te desconectas de la emoción, pues te desconectas de la única guía que te indica cuál es la voz que habla por Dios en tu mente. Dice Vera, saludos a todos, pues fantástico. Dice Ale, muy difícil amar a quien te ha levantado falsos, eso no lo entiendo muy bien, a quien te ha levantado falsos y hecho la vida de cuadritos. Me es difícil, no porque no quiera, quisiera hacerlo, pero no lo siento en mi corazón, lo entiendo intelectualmente, pero el corazón no lo vibra. Bien, pues esta es esa situación que siempre planteamos y que creo que es muy interesante que aclaremos. Vamos a ver. Yo tengo una relación. Esa relación, como todas las relaciones, hasta que se corrige la percepción sobre ellas, es una relación que el curso denomina la relación especial. Es una relación que está basada en una percepción errónea entre dos personas. Y entonces, ambas sufren, cada una a su manera. Habrá una que sufra más porque en la simbolización de el sacrificio de esa relación, una adopta el papel de víctima y la otra adopta el papel de castigador. Pero bien, Iván, es que yo intelectualmente sé lo que quieres decir, pero es que no lo puedo aplicar con esta persona. Sigo sufriendo. Vale. Reconozco que no tengo el estado evolutivo suficiente, por más que lo intento, para poder percibir esta relación de forma verdadera, tal como es en realidad, trascendente. Sigo viendo a este señor o a esta señora como un hijo de P. Es así. Y entonces, permanecer en esta relación lo que me causa es sufrimiento. Bueno, el curso no nos pide el camino del sufrimiento, porque el proceso de expiación no es un proceso de penitencia. Eso no nos lo pide el curso. El proceso de expiación es un proceso de comprensión. Si estamos sufriendo y no logramos comprender realmente qué es lo que ocurre y percibir correctamente esa situación, no se nos pide el camino del sufrimiento. Esto que estamos diciendo, digamos que es una idea básica, esquemática. Cada situación es diferente. Yo no estoy diciendo que haya que aplicar una ruptura a una relación. Yo digo que el curso no nos pide el camino del sufrimiento y uno debe examinar si su camino es el del sufrimiento o es un autoengaño o realmente sí que puede percibir de otra forma esa relación y dejar de sufrir.
por mucho que parezca que la otra persona es la que te ha hecho a ti toda esa cantidad de cosas que tú tienes en una lista apuntadas, me ha hecho esto, 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 porque la responsabilidad que nos sugiere el curso es, aunque no te lo parezca desde este nivel mental, algo tienes que ver tú con todo ello, porque los diseños se realizan en conjunto, colectivamente, y se está representando aquí con unos personajes que tienen unas vivencias, y ese nivel mental que ha diseñado busca el sufrimiento. Bueno, eso es metafísica. ¿Qué hacemos desde aquí? Oye, mira, al final todo eso es muy bonito, pero lo cierto es que yo no logro ver esta relación de otra forma. ¿Qué es lo que hago? Bien, pues solo hay dos opciones. O intentar con esfuerzo, motivado, con aprendizaje, con puesta en práctica, elevar tu nivel mental y ver esta situación de otra forma, de forma que llegue un momento en el que ya no sufras, o tomar una decisión siendo consciente de que no es el camino del sacrificio lo que el curso te pide para tu evolución. ¿Vale? Dice Victoria: la verdad es que la vida es un campo de experimentación sin igual. No podríamos tener otro mejor. Esta Semana Santa he visitado a mis hermanas y las pobres siguen estancadas en la intransigencia más absoluta. ¿Y qué hacer? Por más que les intento hablar de su posicionamiento equivocado, nada, no lo ven. La única solución es escapar de ellas, si no me absorben. Bueno, la lectura explicada de ayer, Victoria, comienza diciendo que el método más eficaz para enseñar, es decir, para aprender según la segunda lección del Espíritu Santo, es el ejemplo, más que las palabras. Entonces, en ese sentido, quizás deberías experimentar de forma programada, no decir nada sobre lo que tienen que hacer, sino que ellas vean en tu comportamiento para con ellas un ejemplo esclarecedor y definitivo. Eso es lo que toda su vida, la vida que conocemos de Jesús, pretendió. Y vaya si lo consiguió. Las palabras, como ya el curso no recuerda, solo las escucha quien las quiere escuchar. Con el ejemplo finalmente pasa lo mismo, pero el ejemplo está dramatizado y nosotros estamos viviendo un diseño dramatizado de personajes. Y el ejemplo lo recibimos mejor, lo comprendemos mejor a veces que las palabras, porque las palabras las recibimos como una intromisión en nuestro sistema de pensamiento que no queremos permitir. Oye, yo tengo mi identidad y no voy a permitir que me impongas la tuya, porque yo tengo la mía y no soy menos que tú. Entonces, la palabra, el consejo, se recibe peor que el sencillamente ver el ejemplo en otra persona que no te está diciendo directamente nada. Entonces se desprovee ya el ego de esa sensación de amenaza. Esto amenaza mi identidad, tengo que protegerme porque no soy menos. Sin embargo, ver un ejemplo sí que puede llegar porque
no pone el ego esa amenaza de forma tan clara como cuando recibe un consejo, ¿no? Entonces, sería interesante probarlo. Dice Ale, pues que más que haberme casado con su hijo, el más chico. Eso fue lo único que hice. hablando de la suegra, Ale, ¿verdad? Enlazando con el otro comentario. Eso me recuerda a un refrán, un dicho popular que hay aquí en España, que a mí me parece muy divertido, sencillamente. Dice, no te cases con hijo de mala madre, porque madre cabrita, cabritos pare. Y eso me lo ha recordado un poco, ¿no? Dice, pues más que haberme casado con su hijo el más chico, eso fue lo único que hice. Bueno, es un dicho de pueblo completamente egoico, Ale, no, lo que pasa es que tiene su gracia. Bien, y dice críptica, y con esto vamos a ir acabando, que ya pasa la hora y media. Dice, te lo decía porque tuve una situación en la que me era imposible ir a trabajar por acoso laboral, pero no podía dejar el trabajo. Comencé a bendecir a mi jefe y decir mentalmente que lo amaba, cada vez que lo veía. Eran varias veces al día. Me daba coraje porque recordaba el acoso, pero por conveniencia lo repetía en mi mente. Y llegó el momento en que verdaderamente lo amé. Bien, pues en ese proceso en el cual tú ibas evolucionando, tu evolución la simbolizaste a través de la repetición de un mantra. ¿Vale? Bien. El caso es que, ¿qué ocurrió finalmente? Que lo amaste. Que tú simbolices ese proceso evolutivo que sufriste con esa persona, en que repetiste varias veces el mantra de que lo amabas, pues bien, pero al final quédate en que realmente en ti se produjo el cambio, si es que realmente al final acabaste amándole verdaderamente. Es que entonces se produjo un cambio de mentalidad. La forma en la que tú le has querido a ese cambio de mentalidad dar forma, pues oye, el mantra, fenomenal. Lo importante es el resultado. ¿Cómo te sientes ahora cada vez que le ves? Ese es el resultado. ¿Vale? Muy bien, Marley, pues nada, estar alerta, críptica, pero no sé si sirve para todo y sea lo correcto. Bueno, pues tienes que ir probando y viendo. Lo importante es el resultado. Nosotros cuando vamos al médico, pues tenemos que entender que lo que vamos es a ver por qué hemos simbolizado ese deseo de sufrir en nuestro cuerpo de una determinada forma. No porque me duele la rodilla, no que me duele, no que resulta que... Entonces es bueno ver el espejo, en el espejo del médico, cómo tú mismo te has producido esa dolencia. El médico te va a ayudar a comprenderlo. Y si tú simbolizas en el tratamiento que él te hace tu propia curación, bien, pues oye, vale, pero es bueno que comprendamos que la mente es causa y lo demás es efecto. ¿Vale? Y dice Victoria, sí tienes razón, Iván, pero el ejemplo lo puedes aplicar en presencia. En mi caso las veo 2 veces al año. Por eso no cabe otra cosa que parlamentar. Bueno, pues sí, Victoria, sí nos pasa a todos. ¿Qué le vamos a hacer? Manejemos esas ideas y tendamos hacia ellas pues lo más que podamos, porque cuanto más lo hagamos, menos sufriremos. Pues nada más. Aquí dejamos la 15ª sesión de las lecciones del Espíritu Santo, muy entretenida y con algún punto de humor también. Nos vemos el siguiente lunes, pues. Prospector UCDM.